Hola, mi nombre es Cristian Santana, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando Ingeniería en Informática en la sede de INACAP Puerto Montt. Leer datos en Java. Hay varias formas de leer datos. La que voy a explicar es recoger datos por entrada. Para ello usamos el System Console Read Line. Al llegar a esta sentencia, el programa se detiene y espera que el usuario introduzca información mediante el teclado. La introducción de datos termina con la pulsación de la tecla Intro. Una vez que el usuario presionó Intro, todo lo que se ha tecleado se almacena en una variable. Los operadores aritméticos. En Java disponemos de operadores aritméticos habituales como en cualquier otro lenguaje de programación. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto de una división que se suele llamar mod. Hola, buenas, mi nombre es Diego Barría, tengo 18 años y estudio Ingeniería en Informática en la sede de INACAP de Puerto Montt. ¿Qué es una variable en Java? Una variable en Java es un identificador que representa una palabra de memoria que contiene información. El tipo de información almacenado en una variable es solo que puede ser del tipo con el que se declaró esa variable. Una referencia a un objeto es la dirección en un área a una memoria destinada a representar ese objetivo. Tipos de variable. Los siguientes tipos son de tipos primitivos y de referencia a objetos. Las variables de tipo primitivo almacenan directamente un valor que siempre pertenece al rango de ese tipo. Por ejemplo, la variable int almacena un valor entero como 1, 2, 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Esto significa que al asignar una variable entera a otra variable entera, se copia el valor de la primera en el espacio que ocupa la segunda variable. En cambio, las variables de tipo referencia a objeto en cambio almacenan direcciones y no valores directamente. Una referencia a un objeto es la dirección de un área en memoria destinada a representar ese objeto. El área de memoria se solicita con un operador new. Al asignar una variable de tipo referencia a objeto a una variable se asigna la dirección y no el objeto referenciado por esa dirección. Esto significa que ambas variables quedan referenciadas con el mismo objeto. Mi nombre es Matías Palancán, tengo 18 años y estudio programación en la sede de INACAP de Puerto Montt. En la estructura condicional if en Java se evalúa una condición que está escrita entre paréntesis. En caso de que esta condición se cumpla, se ejecuta el contenido que está dentro de las llaves. O en caso de que se omitan las llaves, se ejecuta el código hasta el primer punto y coma. Si se quiere ejecutar otra cosa cuando no se cumpla la condición, usamos if else. También se puede convertir en condicional un else añadiéndole un if, para que si no se cumple la primera condición, se evalúa esta nueva condición, de modo que se puede concatenar la cantidad de if else que se necesiten para todos los escenarios posibles, siendo el último else el que se ejecute si no se cumple ninguna condición. Por último, es posible anidar ifs para reorganizar las condiciones o hacerlas más sencillas, lo que en muchas ocasiones hace el código más fácil de leer. Hola, buenas, mi nombre es Aldo Reyes, tengo 18 años y estudio programación en la sede de INACAP Puerto Montt. La sintaxis del ciclo for es muy simple en Java. En realidad, en la mayoría de los lenguajes de alto nivel es incluso muy similar. De hecho, con tan solo tener claro los tres componentes del ciclo for, o sea, inicio, final y tamaño de paso, tenemos prácticamente todo hecho. Bueno, y a continuación les presentaré la sintaxis en una imagen del ciclo for. Hola, buenas, mi nombre es Jordan Chávez, soy el líder del grupo Hydra, tengo 18 años y estudio programación en la sede INACAP, Puerto Montt. La sintaxis del ciclo while es while, abre paréntesis, condición, cierra paréntesis, abre paréntesis de llave, introducción a ejecutar, cierra paréntesis de llave, donde la condición es una expresión que da un resultado verdadero o falso, en base al cual el bucle se ejecuta o no. Hola, buenas, mi nombre es Esteban Azócar, tengo 22 años y estudio programación en la sede de INACAP Puerto Montt. La sintaxis del ciclo do while es parecida al while, solo que esta empieza con un do siguiendo con las instrucciones a ejecutar y para finalizar el while preguntando la condición para ver si sigue el ciclo o no. Bueno, para resolver el algoritmo se utilizaron dos ciclos a repetir. El primero permite elegir una de las 5 opciones del menú para navegar por las licencias médicas, mostrando a través de un escribir. Luego de esta opción se lee. Luego se ejecuta un según y dependiendo de la opción elegida anteriormente se realiza los pasos escritos para esta. Dentro de la primera opción se encuentra un repetir, así se leerán los datos del trabajador: edad, apellido paterno,
apellido materno, nombre, root y sexo. El ciclo terminará cuando se ingrese este último dato correctamente. Después se leerá las fechas de emisión y término de la licencia y de inicio de reposo con formato días, meses, años. Cada una de estas fechas se guardarán de 3 variables cada una: día, mes y año, y se convierte a número utilizando convertir a número y su cadena. Luego se pregunta al usuario si desea modificar los datos. Si ingresa un sí, se vuelve a leer, y si ingresa un no, el ciclo terminará. Se asigna la resta de la fecha de la emisión de la licencia menos la fecha de término de la licencia a las variables del año, mes y día final. Se utiliza condicionales si en caso de que alguna de estas respuestas diera negativa, y se multiplica por -1. Después se asigna la variable día final, la suma de la variable año final multiplicado por 365, mes final multiplicado por 30 y día final, y este se escribirá. En la segunda opción, que corresponde al ingreso de licencias médicas, se solicitará ingresar el tipo de accidente y se utiliza un ciclo de repetir, que terminará cuando se ingrese correctamente algunos de los datos solicitados. Luego se pide ingresar la fecha y hora del accidente, si fue un accidente de trabajo y si posee recuperación laboral. Finalmente se muestra la cantidad de personas con enfermedades graves. Para la tercera opción se pide ingresar los datos relacionados al reposo. Si el tipo de reposo es 2, se pregunta si es en la mañana o la tarde, y se suma 1 a la cantidad de personas con reposo parcial. Si se elige la cuarta opción, se solicitará ingrese los datos de la persona. La quinta opción es para finalizar con el proceso, y si no se ingresa una de las opciones que se pide ingresar una opción válida. Finaliza el según y se repite el proceso hasta cumplir 5 veces el primer repetir. Una vez hecho esto, el algoritmo finaliza. El algoritmo fue muy complicado, ya que este pedía mostrar y leer una gran cantidad de datos o variables. La parte más complicada de este fue donde pedían las fechas de las licencias. Esto es debido a que entregaba los resultados que nosotros no nos esperábamos.